Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, Cultura Científica para América Latina. Hola y bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muy contento de estar grabando una vez más el Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Una persona muy querida para mí, que por fin tenemos el placer de conversar con ella. Sí, bueno, permíteme presentar a Anaís Moller. Ella es una científica venezolana que originalmente estudió física justamente en la Universidad Simón Bolívar y después se trasladó a Europa, a Francia en particular, donde hizo su máster y su PhD, su doctorado, en un instituto llamado Instituto de Investigación sobre las Leyes Fundamentales del Universo y en la Universidad Paris-Diderot. Ahora está recién terminando un postdoctorado en la Universidad Nacional de Australia para trasladarse a otro en Francia una vez más, en la Universidad Clermont-Ferrand. Entonces, le damos la bienvenida a Anaís Moller. Hola, Anaís, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de estar en el programa. Sí, no, muchísimas gracias. Justamente tanto Jesús como Alexandra de Castro, nuestra directora, pues estaban contentos de que hayas aceptado venir porque los conoces personalmente. Sí, claro, estuvimos juntos un tiempo en la Simón Bolívar en Venezuela. Ajá, está buenísimo. Oye, Anaís, pues tenemos muchas cosas de qué hablar. Nos gustaría que nos platicaras de tu trabajo, pero quizá ahora que acabamos de leer, digamos que esta trayectoria de tu carrera, pues quizá nos gustaría saber al respecto de cómo ha sido ese trayecto, ¿no? Viniendo de un país latinoamericano donde por supuesto hay carreras científicas, pero no son no están quizá demasiado presentes, a un país como Francia, donde, bueno, la infraestructura de la comunidad científica, pues contrasta mucho, ¿no? Con la que encontramos acá en Latinoamérica. Entonces, eh, ¿tú cómo has encontrado que ha sido ese cambio, digamos, si te ha costado trabajo adaptarte o encontrar intereses, encontrar espacios, y qué tan amigable es este ambiente para los extranjeros? Imaginando, por ejemplo, que nos pudiera estar escuchando a alguien que le interese también moverse para allá, ¿qué es lo que nos puedes contar de esa experiencia tuya? Bueno, yo creo que lo más importante es hacer cosas que nos interesen. Yo empecé haciendo física teórica en la Simón Bolívar. Ujú. Jesús puede certificar eso. Eh, Fue muy interesante, pero al final de mi carrera me di cuenta que yo quería ver cómo era esa área experimental, Ujú. pero tampoco experimental, yo no quería estar en un laboratorio. Entonces, a través de un profesor en Francia que hace física de partículas, venezolano de origen, pero ahora profesor en Francia, empecé una pasantía en Francia y de ahí se me empezaron a abrir puertas. Y yo creo que Ujú. eso es lo importante de proyectos como Se Vale, que es un proyecto en el que se conectan investigadores extranjeros con universidades latinoamericanas. Hacer ese tipo de contactos y hacer ese tipo de redes ayuda muchísimo. Una vez que yo conocí un par de personas allá y se dio a conocer un poco cuál es la calidad de los estudiantes en Venezuela, porque yo creo que una de las grandes dificultades es que ellos ven un título, pero no saben qué conlleva ese título. Entonces, tener contactos ayuda un montón a Claro. valorizar el título. Y una vez que empecé a contactar a la gente, fue muchísimo más fácil. Ahora, Francia es bueno, cada país tiene su forma de ser. Ujú. Francia es un país que las recomendaciones cuentan bastante. Y gracias a mi trabajo en Venezuela y la conexión Venezuela-Francia,
las puertas se fueron abriendo. Obviamente ellos tienen exámenes de admisión, de candidaturas, todo el resto, los cuentos que todo el mundo conoce. Pero yo creo que es importante intentar abrir esos contactos. Inclusive mi primer postdoc en Australia fue gracias a un trabajo que yo hice en colaboración con un astrónomo australiano. Y gracias a eso, cuando estuve preguntando, pero tú conoces a esta persona, tú has trabajado, y eso ayuda. Así uno vaya por los procedimientos normales, saber que alguien conoce quién eres, siempre ayuda. Sí, me imagino, por supuesto, que contactos deben ayudar, pero bueno, también la presentación misma que implica tu trabajo, ¿no? Es decir, que se vea lo valioso y cuánto ha aportado. Y fíjate que justamente al respecto de tu trabajo, bueno, a nosotros nos gustaría que nos contaras qué es lo que estás estudiando. Antes de entrar a grabar, nos dices que digamos que tu más grande tema de interés es la energía oscura, que es un tema de física, es un tema de astrofísica, que las puras palabras son muy atrayentes para el público en general que quiere saber algo de física. Es un tema que está, bueno, que en los últimos años, quizás las últimas décadas, ha sido muy comentado y quizá por lo misterioso que suena, ¿no? Por lo misterioso que es. Y tú nos platicas que estudias este tema, pero por medio de estudiar otros fenómenos astronómicos que también son muy fascinantes, que son la supernova. Entonces, pues nos gustaría que nos platicaras específicamente cómo lo haces, ¿no? Cómo haces este estudio y esta conexión entre estos dos grandes temas de la astronomía. Bueno, yo creo que lo primero que todo es todo lo que es energía oscura nos atrae porque es un gran misterio. Mm, La pregunta fundamental que queremos resolver aquí es de qué está compuesto el universo. sí. Nosotros, la materia como la conocemos, la luz, somos 5% del contenido, 5, no es nada. Luego tienes 25% que hemos medido que es materia oscura, que es básicamente materia que tiene atracción gravitacional, pero no la podemos ver. Y luego energía oscura, que es alrededor del 70% del universo. Y es algo que no sabemos qué es, pero podemos ver su efecto. Entonces yo muchas veces uso esta analogía de, digamos que yo tengo estas miradas por fotos y yo Ujú. veo en una playa, un paisaje bellísimo, una playa caribeña, una pelota de fútbol, ¿ok? Y tengo una foto tomada 10 segundos después y esa pelota de fútbol se movió. Pero yo no estoy allí, yo no puedo ver qué pasó. Entonces puedo hacer preguntas como ¿por qué se movió? Se movió porque había una inclinación en la playa, se movió porque había un viento. Ese es el tipo de preguntas que estamos resolviendo aquí. Nosotros tenemos un universo, el cielo estrellado, y vemos que ocurren cosas, pero no podemos ir y tocar qué está pasando. Lo que tenemos que es hacer inferencias sobre lo que está pasando. Y eso es lo mismo que hacemos con la energía oscura. Sabemos que si ponemos toda la materia que conocemos, más las leyes de gravitación general que conocemos, el universo se debería estar volviendo grande. Imagínate que es como una sábana que se está estirando, pero cada Ujú. vez más lentamente. Pero en 1998, dos grupos de investigadores midieron que más bien se está estirando cada vez más rápido. Mm. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo medimos eso? Ok, digamos que, ok, eso lo midieron, perfecto. Pero ¿cómo lo midieron? Y es ahí donde vienen las supernovas. Para medir si algo se está expandiendo, básicamente, o ves un punto y esperas suficiente tiempo para ver si se movió, lo cual es un problema porque nuestras vidas son mínimas al lado del universo. Sí, claro. O, o utilizas cosas como el efecto Doppler, eso de que las ambulancias si se acercan el sonido es más agudo y cuando se alejan es más grave, pero Ajá. lo hacemos con la luz, que es lo que llamamos el corrimiento al rojo, y podemos medir los objetos y cómo se van alejando de nosotros. Y entonces ahí hay dos cosas que tenemos que medir. Una es como la velocidad y otra es a qué distancia están. Y ahí vienen las supernovas. Las supernovas son explosiones de estrellas y hay muchos tipos de estrellas y explotan de maneras diferentes.
pero hay un tipo de explosión de estrellas que brillan todas igual cuando explotan. Entonces imagínate que tienes como bombillos regados alrededor del universo que son todos de 40 vatios. Y tú sabes que es 40 vatios cuando explotó. Y la luz que te llega, obviamente se vuelve cada vez menos a medida de lo más lejos. Claro. Entonces tú sabes que lo que está más lejos va a brillar menos desde la Tierra. Y así medimos distancias. Entonces, gracias a esas supernovas podemos medir distancias. Y por eso son tan importantes. Y Anaís, ahora que mencionas precisamente cómo utilizamos la supernova para, que es el nombre, corrígeme si me equivoco, es velas estándar, standard candles en inglés, ¿correcto? Exactamente. Para medir distancias en el universo, también tú mencionaste algo que me parecía que era muy importante, que para la gran mayoría del público en general escuchan que los físicos y los astrofísicos y los astrónomos utilizan términos como materia oscura, energía oscura, y suena digno de ciencia ficción. Y como tú explicabas, pero lo explicaste un tantito de manera breve, y es que lo que conocemos en este momento del universo, lo que los físicos, el modelo estándar de las partículas elementales, y la relatividad general, que son básicamente las ecuaciones que puedes poner en una franela, que explican gran parte de lo que conocemos del universo, solo explican, como tú muy bien mencionabas, el 5% de la materia de lo que vemos en el universo. Y tú hacías la distinción entre energía oscura y materia oscura, y que mucha gente no le parece que como tienen el mismo apellido, materia y energía, pero con el apellido oscura, pues le parece que son familia, que pueden ser dos aspectos de la misma cosa, de la misma película de ciencia ficción, ¿no? Y tú mencionabas que la materia oscura tenía que ver con la atracción gravitacional de estrellas, galaxias, etcétera, y que la energía oscura tenía que ver con la expansión del universo, como mencionabas de las observaciones que se hicieron a finales de los 90. Pero si pudieras tratar podemos hacerlo entre ambos, porque yo puedo contribuir la parte también de lo que creemos que podría ser, y tú también, como que has trabajado en eso, pero para que el público en general pueda entender la distinción entre ambas, que son animales completamente distintos, y de hecho lo único que los conecta es el nombre, el apellido de Oscura, y que en realidad son cosas que no sabemos realmente qué son. Entonces, si pudieras marcar un poco más la diferencia entre materia y energía oscura. Ok, sí, eso es un desafío. Oscura es el apellido porque no sabemos qué son. Sí, Entonces, exacto. podemos ver el efecto de ellas. Sabemos que la materia oscura, por un lado, es algo que tiene una atracción gravitacional, ¿ok? Y que se puede concentrar en una área del espacio. Por ejemplo, las medidas que tomamos hoy en día nos muestran que la galaxia está más o menos sumergida en una especie de nube de materia oscura. Entonces, eso influencia cómo la galaxia se mueve. Pero eso es local en la galaxia, ¿ok? Luego, yo creo que la materia oscura podemos pensar simplemente es como si tuvieras una sábana y tienes una materia que no puedes ver, está todo oscuro, el salón está oscuro, pones una bola en el medio y ves que las cosas tienden a irse hacia esa bola, pero no la puedes ver, ¿ok? Entonces, atracción gravitacional. Ahora, energía oscura va a agarrar esa sábana y, contrariamente a eso de acercar todas las cosas, va a hacer que esa sábana se estire. Es como si estuvieras inflando un globo y tú estás parado en la superficie del globo y tú no estás haciendo nada, tú estás parado ahí, pero el espacio, la fibra del espacio se está expandiendo y volviendo cada vez más grande. Entonces, la energía oscura no es algo localizado, no es algo que está en un lugar como la materia oscura, es algo que está en todos lados y simplemente hace que las distancias se vuelvan cada vez más grandes entre el universo. Sí, y es bastante peculiar, porque como tú mencionabas, el nombre de oscura es una medida de nuestra ignorancia. Las llamamos de esa manera porque no sabemos qué son. Del lado de la materia oscura,
es que en lo que tú estás trabajando y lo que estás investigando precisamente, es un poco de entender qué objetos interactúan de manera estrictamente gravitacional que podrían estar reteniendo como mencionabas, causando esta deformación del mallado del espacio-tiempo, mientras que la energía oscura, por otro lado, es otra cosa que no sabemos qué es y que está de alguna manera estirando o haciendo que el crecimiento del universo sea cada vez más acelerado, más rápido, como tú mencionabas correctamente. Entonces, ahí está la diferencia, que a pesar de que tienen el mismo apellido, son dos animales muy distintos y los físicos y los astrofísicos y los astrónomos y toda la comunidad que se dedica a investigar estas cosas, bueno, pues estamos tratando de dilucidar qué podrían ser. Y allí es donde, bueno, tú mencionas la idea de la materia oscura y entonces estamos pensando qué podrían ser, qué tipo de animal podría ser, qué partículas podrían ser y cada una de las ideas eventualmente será evaluada y corroborada precisamente por gente como tú, haciendo la investigación, las observaciones de la naturaleza. Sí, bueno, mi estudio es energía oscura, Jesús. Perdón. ¿Ves? Es que uno también se confunde. Sí, todo el mundo se confunde. Sí, al estudiar cómo el universo se vuelve más grande, estoy estudiando el efecto de la energía. Yo no trato con la materia oscura para nada en estos momentos. Sí, pues esas son observaciones galácticas, correcto. Pues normalmente más cercano a lo que se podría hacer con LIGO y observaciones también galácticas de astronomía, bueno, el nuevo campo de la astronomía de ondas gravitacionales. Bueno, sí, la verdad es que la materia oscura hoy en día, al principio de 1950, la primera evidencia fue cómo las galaxias rotaban, pero hoy en día es más bien el fondo microondas cósmico que nos dice más sobre la materia oscura. Pero esa es la belleza de la cosmología, lo que nosotros hacemos. No es nada más un tipo de estudio que te dice la materia oscura o la energía oscura está haciendo esto. Son muchos tipos de mediciones que podemos hacer para entender más. Lo bello de supernovas es que para la energía oscura es la prueba más directa de cómo el universo se está expandiendo. Anaís, precisamente al respecto de cómo usa las supernovas para estudiar energía oscura, es que yo escucho justamente estas aclaraciones al respecto de ambos fenómenos y siempre termina asombrándome cómo es que se reconoce que ni la materia oscura ni la energía oscura sabemos qué son, y sin embargo se puede investigar sobre ellas, ¿no? Es decir, que podría parecer una contradicción, o sea, no sabemos qué es, pero le podemos hacer preguntas. Entonces, yo quisiera que nos contaras que cómo es que uno se puede plantear preguntas de investigación científica al respecto de estos fenómenos que, pues de entrada, reconocemos que no sabemos qué son. O sea, cómo es que le hacemos para preguntar cosas sobre eso que no sabemos qué es. Excelente pregunta y yo creo que voy a volver de nuevo a la idea de esta imagen de la playa y el balón de fútbol. Si yo veo esas dos imágenes, yo no sé qué pasó en el medio, pero podría, y repito, era la imagen de la pelota de fútbol en la playa y una imagen más tarde de la misma playa, pero la pelota de fútbol se ha movido en otro lugar, está en otro lugar. Entonces sabemos que algo pasó en el medio. ¿Cómo nos preguntamos qué pasó? Y eso yo creo que hasta un niño de 5 años nos puede decir. Probablemente veríamos si hay una pendiente en la playa que pueda haber hecho que la pelota de fútbol baje o cambie de posición. Podríamos ver capaz que si uno de los árboles pareciera que hay un viento, entonces podría ser eso. Pero también puedes hacer cosas un poco más interesantes. Podrías, por ejemplo, tomar más fotos a medida que pasa el tiempo y ver qué está pasando. Podrías tomar fotos de panorámicas y ver toda la playa, a ver si no hay alguien que lanzó, la verdad es que lanzó la pelota. Ese es el tipo de cosas, de ese tipo de preguntas que nos hacemos, pero en vez de una pelota en una playa, tenemos el universo. Y medimos que una estrella explote y brilla con una
luminosidad a una distancia, pero una que está a otra distancia brilla, pareciera que está más lejos de lo que debería. Ese es el tipo de preguntas y respuestas que hacemos. Vamos a medir lo más que podamos el cielo para responder preguntas que van saliendo a medida que queremos saber qué pasó. Claro, claro. ¿Y cuáles son, digamos que las preguntas particulares que tú haces en tus últimos proyectos? Bueno, yo trabajo con muchos proyectos que trabajan a diferentes distancias. Ujú. Entonces, ¿qué queremos ver? Una de las grandes preguntas, hay muchos modelos de energía oscura, teóricos, pero no sabemos si son ciertos. Una de Ujú. las grandes preguntas es, ¿esta expansión del universo acelerada es igual en todas las épocas del universo? Ok. Entonces, vamos a recordar que cada vez que vemos, entre más lejos vemos en el universo, más temprano en el universo vemos, o vemos Ujú. cosas más viejas. Entonces, lo que hacemos, y esta es una de las grandes preguntas, y creo que es la pregunta más grande que podemos resolver en los próximos experimentos, es, vemos que este efecto de la energía oscura cambia a través del tiempo. Y hasta ahora la respuesta es, pareciera que no, pero no tenemos suficiente precisión y suficiente supernovas y suficiente imágenes a grandes distancias para decir absolutamente no cambia. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes avances que van a ocurrir en los próximos 10 años con respecto a la energía oscura. Ujú. Otra de las preguntas que es un poco más esotérica es, ok, usamos estas supernovas y creemos que son todos bombillos de 40 vatios, pero nosotros sabemos que esos bombillos de 40 vatios a veces son un poquito más rojos, un poquito más azul. Eso cambia la forma que medimos la energía oscura. Entonces ese estudio de qué son las supernovas, cómo explotan, eh, qué propiedades tienen, va a influenciar cómo medimos esa energía oscura. Yo creo que esa es una de las otras grandes preguntas. Esas son particularmente preguntas que yo tengo muy cercanas a mi investigación. Y la tercera es cómo podemos obtener más supernovas para medir esta expansión del universo. Y ahí es donde yo trabajo un poco con inteligencia artificial y yo creo que esto de grandes cantidades de datos va a ser uno de los temas más fuertes de la astronomía en el futuro. Entonces yo creo que esos son los tres grandes preguntas en mi investigación. Ahora, si quieres hablar de las preguntas sobre energía oscura, ahí podemos hablar una media hora de eso. Ciertamente, y desde tu lado, como mencionabas, que un tanto más, bueno, completamente observacional y también desde el lado completamente teórico. Pero fíjate que tú estabas comentando, Anaís, precisamente de los métodos que ustedes utilizan, cómo nos has explicado de forma muy linda cómo utilizan estos bombillos en el universo para poder dilucidar cómo se está comportando la expansión del universo, cómo su evolución, si es que la tiene a lo largo de la vida del universo. Y una de las cosas que acabas de mencionar precisamente es algo que recientemente está muy en boga, no solo en la investigación científica, sino en un montón de aplicaciones, que es precisamente la discusión y el uso de herramientas de manejo de grandes cantidades de datos, grandes cantidades de información, desde los trabajos que tú haces, pasando por manteniéndonos dentro de la física, las observaciones que nos llevaron eventualmente al descubrimiento del Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones, a las recomendaciones de los mejores pañales de bebé que te puede dar una compañía como Amazon, por ejemplo. Y todo eso viene de un manejo de grandes cantidades de datos. Entonces, si pudieras contarnos un poco acerca de cómo, o sea, cómo se mueven los engranes con esas observaciones que ustedes tienen, esos grandes datos, y cómo los convierten en una observación de la naturaleza. Porque para muchas personas lo que tú haces, por ejemplo, se reduce a, bueno, Anaís va y se pone una chaqueta bastante calentita y se va al telescopio y pasa un montón de noches muy frías
viendo por el telescopio, toma un montón de fotos y luego las revela y se pone a verlas y con eso puede decir qué está pasando. Pero por lo que nos estás contando no es así. Ese estereotipo, esa idea de que el astrofísico o el astrónomo está llevando frío en un observatorio no es tan cercana a la realidad, por lo menos a la de tu investigación en particular. Entonces, si pudieras contarnos cómo funcionan estos sistemas de grandes datos, big data, machine learning, en tu área de experiencia. Bueno, sí, yo creo que esa es una de las grandes cosas, grandes temas que tenemos ahorita, pero antes de empezar con Big Data, la anécdota es que sí, voy a ver telescopios, pero normalmente los telescopios no son como en las películas que uno ve al fondo del telescopio, sino todo es digital y tú estás en una sala de control viendo una pantalla de computadora. Así que es un poco diferente a las películas. Pero ¿qué pasa con esto? Como tenemos toda esta parte tecnológica que toma las fotos, básicamente no hay revelación, porque esto de revelar las fotos, eso ya no existe en astronomía, sino que es todo digital. Eso implica que podemos tomar muchísimas más fotos y tomar muchísima más data con los telescopios. Eso implica también que parte de la data que yo utilizo viene de de Hawái, otra viene de Chile, y otra parte viene de Australia. Entonces, hay tanta cantidad de datos que es muy difícil aprovechar toda la data como queremos. Entonces, ahí viene todo este juego de tecnologías innovadoras. Por ejemplo, cómo si tenemos billones de imágenes, cómo podemos detectar las cosas que están cambiando en el universo. Las supernovas como explosiones, como son algo que brilla por un breve momento y luego se apaga. Entonces, si tienes millones de imágenes, que hay cosas que están cambiando, tú no te vas a poner a ver eso. Básicamente, tú enseñas a un computador a mirar esas imágenes y decirte, mira, aquí hay algo que ha cambiado. Y eso es algo que hacemos todos los días los astrónomos. Desde estrellas variables hasta supernovas, hasta, mira, onda gravitacional la detectamos, podemos ver algo que cambió. La kilonova que recientemente detectamos, que yo estuve parte de uno de los equipos que miramos esta kilonova explotar. Entonces, simplemente porque tenemos tanta cantidad de datos, tenemos que inventar nuevas maneras de extraer la información. Ahora, no es nada más que la computadora te diga, mira, conseguí una supernova. Ahora, ¿cómo medimos el resto de los parámetros? ¿Cómo medimos qué tan brillante es? ¿Cómo medimos su distancia, su corrimiento al rojo? Todo esto necesita nuevas tecnologías para hacerlo más rápido y para poderlo hacer sobre más supernovas. Yo creo que eso es un poco la idea de lo que está pasando. O sea que entonces si te interpreto correctamente, lo que han hecho ustedes en la comunidad mundial de astrofísicos ha sido algo similar a lo que han hecho también los físicos de partículas, que es, mira, sabemos que estas son las reglas de comportamiento de estos objetos que queremos estudiar, construyen un programa que permite de manera más eficiente buscar ciertas características relevantes que tienen esos fenómenos que están estudiando, y una vez que ya ustedes han colocado esa información, ese conocimiento que ustedes han desarrollado, ustedes le dan esa información a sus programas y ellos pueden dar un estimado de, bueno, mira, creo que esto es, como tú mencionabas, este punto en particular aquí cambió en el cielo y por la forma en la que cambió, puedo comparar con la información que está en mi código de programación y entonces este algoritmo de Machine Learning te puede decir, bueno, con tanto grado de certeza, con tanta seguridad, esto es una supernova o esto es un evento espurio que no es relevante, así que no le ponemos atención. Si te estoy entendiendo correctamente, entonces más o menos esa es la forma en la que ustedes trabajan y manejan esos conjuntos enormes de datos que, como mencionas, no vienen solamente de un telescopio en un observatorio, sino que vienen de todo el planeta, ¿no?
Sí, exactamente. Tenemos tan grande cantidad de datos que necesitamos eso. Entonces, una vez que tenemos esa data, esto es una estrella que está explotando. Nosotros hacemos un reanálisis, porque no es solo conseguirla, es también analizar la data. Y para eso normalmente intentamos hacer las cosas un poquito mejor. Porque obviamente cuando tienes mucha cantidad de datos tienes que hacer las cosas un poco burdas, un poco rápidas. Luego tomamos esos datos y los procesamos de nuevo y de ahí pasamos a todo el análisis estadístico, que eso es muchísimo más complicado, más bien eso es lo que toma más tiempo, que es intentar, bueno, con esta data, ¿qué es lo que puedo interpretar? ¿Qué es lo que puedo decir sobre la energía oscura? ¿O qué es lo que puedo decir sobre la expansión del universo? Y eso incluye cosas como, mira, capaz que nuestros modelos están mal, mira, capaz que la observación está mal. Entonces, tenemos que hacer estrategias para analizar esa data. Y ahí va precisamente una pregunta que quería que conversáramos, y precisamente en este aspecto de manejo de los datos y de grandes cantidades de información, como acabas de mencionar, que ustedes hacen análisis. O sea, hay un análisis, un marco teórico previo, que es el que ustedes le dan a sus programas para que ellos inicien el proceso de discriminación, pero como mencionabas, eso normalmente se hace de una manera, bueno, lo que se le da prioridad a la velocidad en el análisis de datos. Y luego, como mencionas, ustedes van y de nuevo reanalizan con más cuidado los casos que consideran que son genuinamente relevantes. Entonces, y quería tocar esto porque en muchas ocasiones uno escucha que el advenimiento de estas nuevas tecnologías, esta nueva capacidad de cómputo y estos algoritmos y todo esto, que han abierto una nueva etapa en el mundo científico donde es posible hacer ciencia, entre comillas, a ciegas, sin hipótesis, trabajando sin ningún tipo de concepción previa del funcionamiento de la naturaleza, y que los datos nos dicen todo y los datos nos harán libres, y que ellos nos dirán cómo funciona la naturaleza sin ningún tipo de análisis. O sea, y quería que mencionaras eso, y como tú en una conversación previa nos mencionabas a Víctor y a mí, esto tiene que ver todavía, esto es bastante controversial dentro del mundo dentro del mundo científico, y lleva a discusiones de cómo tratar la estadística dentro del mundo de la ciencia. Entonces, si pudieras mencionar al respecto. Sí, bueno, podemos hablar de tres cosas en este caso. Uno es sobre cómo tratamos los datos y el análisis. Una es cómo hacemos los errores. Y la tercera es tu tema favorito, estadística frecuentista contra bayesiana. Entonces voy a pasar por los tres porque yo creo que los tres son importantes en este caso. Una de los análisis, hoy en día, podemos hablar de este frecuentista y bayesiano por mucho rato, pero hay otras cosas que podemos hacer aparte también. Podemos hacer, por ejemplo, lo que aprendí que en español se llama análisis doble ciego, que suena horrible, que es blinder analysis, y una de mis colaboradoras recientemente publicó un trabajo donde hicieron todo el análisis. O sea, te estoy hablando de toda, agarras los datos, los procesas, no sé qué, pero ella le metió un número arbitrario que ella no sabía cuánto era para el número que iba a obtener. Estamos hablando de la constante de Hubble, este trabajo. Que es una constante que está relacionada con la tasa de expansión del universo, ¿correcto? Para aquellos que no están familiarizados con el tema. Exactamente, y hay una gran controversia, porque dependiendo si mides la constante de Hubble desde el fondo microondas cósmico o con supernovas, tienes dos resultados diferentes. Entonces, esa es una de las grandes preguntas ahorita. Entonces, lo que ella hizo, que a mí me encantó mucho, es que ella desarrolló toda esta forma de procesar los datos sin saber cuál era la respuesta. De esta forma, no podría cambiar uno de los efectos para que diera más hacia un lado y hacia el otro. Esta publicación se envió al journal, a la agencia de publicación, yo no tengo ni idea cómo se dice eso. Y no fue hasta que la agencia de publicación dijo, sí, está bueno el análisis, que develamos cuál era el número.
Entonces, esto es una forma de intentar hacer este análisis un poco ciegamente, un poco sin decir, mira, yo puedo tocar un poquito los datos de este lado para que cambien. Sí, Y que yo creo cosas como que eso lleva a lo que uno normalmente conoce como p-hacking, que es cuando un científico, a veces de manera inadvertida y en otras ocasiones con pleno conocimiento, decide cuándo detener la observación o continuar las observaciones para obtener un resultado cercano a lo que quisiera obtener. Y eso exactamente. lamentablemente ocurre mucho en algunos estudios. Y yo creo que en física no es conscientemente, es más bien inconscientemente que ocurre. O que decimos, ay, este punto está como un poco raro, capaz que no lo metemos en el análisis, pero porque tenemos esa información. Entonces yo creo que hacer los análisis ciegamente es una forma de atacar esta pregunta de cómo hacemos un análisis que tiene menos prejuicios. Una segunda forma de hacer un análisis más robusto es decir, mira, hay muchas cosas que yo no conozco y voy a simular eso de que no conozco y meterle un poco de dispersión, un poco de, por ejemplo, lo que yo les estaba contando del color de la supernova, si es amarilla, si es roja, si es azul. ¿Cómo esto afectaría los resultados que estoy obteniendo? Mira, si yo me equivoqué y estoy diciendo todas son rojas, pero la verdad es que hay una mezcla de rojas y azules, esto me va a cambiar el resultado. Y esto es lo que nosotros llamamos un análisis de errores sistemáticos. Y si, por ejemplo, yo me encargué recientemente de uno de los estudios que si miramos muy lejos estamos privilegiando cierto tipo de supernova sobre las otras. Entonces eso te va a cambiar los resultados y tienes que modelarlo e intentar entenderlo. Entonces tenemos la parte de ser análisis ciego, la parte de intentar ver cómo cambiaría el resultado si metemos variaciones que no vemos, pero para ver. Y la tercera parte, tu favorita, Jesús, análisis frecuentista de bayesiano. Hoy en día la astronomía está empezando a utilizar más análisis bayesianos. ¿Por qué? Porque frecuentista básicamente la idea es que simplemente pruebas varias veces y ves cómo ese resultado va cambiando, pero nada más tenemos un universo. Y como nada más tenemos un universo, es como más lógico decir, mira, yo no puedo estar probando 10.000 veces en medir esto. Y otra cosa que el análisis bayesiano tiene como beneficio es que metemos lo que llamamos un conocimiento previo, conocimiento a priori dentro del modelo, diciendo, mira, nosotros creemos que está en este rango, pero lo tomamos en el análisis y sabemos qué fue lo que metimos ahí. No es algo que nos inventamos y lo escondemos, ¿no? Es algo que ponemos explícitamente. Y yo creo que hoy en día lo que está ocurriendo es que las grandes investigaciones hacen tanto un análisis frecuentista como uno bayesiano y ven qué tanto coinciden. Y eso fue lo que hicimos en el Dark Energy Survey recientemente, que publicamos el análisis cosmológico más nuevo de supernovas con los primeros 3 años de data. Tenemos diferentes tipos de analizar la data y vimos que coinciden. Lo que estás diciendo entonces es que ambos caminos, en líneas generales, tanto el camino frecuentista, que podrías decir que es el ciego, el de que la información nos lleve, los datos nos lleven a donde nos quieran llevar, y el bayesiano, que sería tener unas hipótesis previas, ir a la naturaleza con un rango de hasta por dónde deberían estar esos valores que vamos a observar y luego revisar las hipótesis, como tú mencionabas, que no están ocultas, y volver y continuar el análisis. Por lo que te entiendo, entonces lo que quieres decir es que ambos convergen en líneas generales el mismo resultado, ¿correcto? Sí, eso fue, por lo menos con los datos recientes que analizamos, fue el caso. Ahora, a medida que los análisis se vuelven más complejos, es más difícil hacer un análisis frecuentista, especialmente si quieres ver las correlaciones entre las diferentes observaciones. Entonces yo creo que nos estamos moviendo más hacia análisis bayesianos. Pero bueno, uno nunca sabe. Yo creo que lo importante es que podamos utilizar varias formas de analizar los datos y obtener un resultado que no se contradice. Yo creo que eso es importante en la ciencia. Sí, exacto, que haya múltiples métodos que se complementen y se corrijan entre sí
para eventualmente llegar a lo que quisiéramos que sea la mejor explicación posible de cómo funciona la naturaleza. Exactamente, múltiples métodos y también múltiples experimentos. Yo trabajo con supernovas, pero el vecino de la otra oficina trabaja con fondos microondas cósmicos, el otro trabaja con weak lensing, efecto lentilla ligero, no sé cómo traducirlo en español, y todos nos están dando más o menos las mismas respuestas. Y cuando no nos dan las mismas respuestas, es ahí donde nos ponemos a preguntar qué está pasando, podemos entender mejor qué ocurre con este tipo de experimento o el otro. Y yo creo que eso es parte de cómo la ciencia se va desarrollando. Sí, absolutamente precioso. Sí. Oye, Anaís, para ir cerrando un poco esta charla, no quisiéramos dejarte ir sin que nos contaras al respecto de, digamos, este tema que iniciamos al comienzo de la entrevista, que tiene que ver con tu experiencia personal. Vimos también en los datos iniciales que nos enviaste sobre tu trabajo, vaya que tú has precisamente creado implementaciones de tecnología que están comenzando a usarse, y eso, digamos, siempre es apreciable como una aportación, em, sobre todo pensando en que tu experiencia en tu campo ha sido pues como una mujer latinoamericana, ¿no? Entonces, quizá como para cerrar con un lado un poquito más em, humano en la ciencia, si nos puedes contar al respecto de esa experiencia tuya, sobre todo en un campo de la ciencia que, bueno, la física, que junto con las matemáticas quizás sean las, las actividades científicas donde pues, el estereotipo nos dice que es mucho más difícil encontrar a mujeres científicas. Uy, ese es un tema bastante cargado. Mira, yo creo que en la ciencia todo lo que es, y no solo mujeres, sino las minorías culturales en un Mm, cierto campo, ujú. van a encontrar ciertas dificultades que otra gente no va a conseguir, o las consiguen de una forma un poco diferente. Entonces yo creo Sí. que una de las cosas muy importantes a pensar es que estamos en un mundo muy internacional, Ujú, pero también hay un bagaje histórico y un bagaje institucional. Si uno se pone a pensar, las mujeres o cierto tipo de partes de la población ujú, no eran bien vistos en las ciencias en el siglo pasado. Entonces eso hace que gente más senior, profesores, gente que están en los más altos cargos del poder, ujú. normalmente no hay tantas mujeres, no hay tanta gente de orígenes un poco variados culturalmente. Y yo creo que eso es algo que nos estamos dando cuenta. Y una de las cosas que me ha encantado trabajar en Australia es que el esfuerzo por hacer algo al respecto es grande. Ujú, Entonces yo pertenecía a un grupo que se llama Gender Action, eh, que es para crear condiciones de trabajo y también un ambiente más favorable ujú, para las minorías. Y hay cosas tan fáciles como cuando estás organizando un congreso, una conferencia, siempre tienes alguien que dirige como que el moderador, ¿ok? Que sí. te dice, bueno, vamos a preguntar ahorita al público. Hay ciertos estudios que muestran que si tú preguntas a los jóvenes primero o a las minorías primero, más va a haber más incentivo de preguntar y más variedad en el público o más variedad en las preguntas vas a conseguir. Mientras que si preguntas a el profesor súper conocido de toda la vida, probablemente los más jóvenes no se van a atrever. Y ya Ujú. sabemos que entre más joven es el público, más variedad, más diversidad hay. Entonces, al privilegiar a los jóvenes, estás privilegiando un poco esa diversidad. Claro. Eso, eso es muy fácil, un código de conducta, ese tipo de acciones son fáciles de implementar, pero no todo el mundo las implementa. Entonces, esas son cosas que ayudan un poco. Yo creo que el interés por la ciencia está en todos los géneros poblacionales. Las Mm, mujeres también estamos interesadas por la ciencia, y
Es verdad que es difícil a veces enfrentarse a un mundo donde eres la única mujer. Jesús puede mostrar que yo era una de las pocas mujeres en física en la Simón. Y hay gente que te va a recibir muy bien, pero también vas a tener experiencias un poco incómodas. Y es informarse, saber qué se puede hacer y sobre todo aliados. Hay mucha gente que está intentando promover la diversidad en ciencia y es promover no solo a través de esto de las preguntas en las conferencias, pero también cuando contratas a alguien. Claro. ¿Qué puedes ofrecer? Puedes ofrecer tiempo flexible, puedes ofrecer que los dos padres de un hijo, como sea construida la pareja, puedan tener la pausa para criar el hijo, o cosas como, mira, yo capaz que tengo un recorrido un poco más inhabitual que otros. Mi carrera científica definitivamente no es habitual. Entonces tomar en cuenta eso, decir, mira, pero capaz que esta persona hizo esto y esto puede ayudarnos en el futuro. Capaz que no es exactamente el cuadriculado que has pensado, pero a medida que vamos explorando un poco la diversidad, estamos abriendo nuevas puertas. Yo creo que eso es importante en la ciencia, pero también tenemos bastante camino por recorrer. Sí, claro. Sí, además un camino que pues necesariamente tiene que hacer este esfuerzo de ir contra la tendencia, ¿no? Es decir, estas pequeñas acciones que tú mencionas pueden ser pequeñas, pero digamos que hay que estar conscientes de que se tienen que hacer de todos modos, ¿no? Porque pues, es la forma de ir contrarrestando lo que parece que ha sido pues la tendencia de muchos años. Sí, exactamente. Pero bueno, yo espero, yo creo que en Latinoamérica hay muchas mujeres y mucha gente de todas las proveniencias que están interesadas en ciencia. Y yo creo que hay que motivarlos y decirles, mira, sí se puede. Y también creo que hay que crear esas condiciones desde arriba, desde la gente que tiene poder, para hacer que esa experiencia sea mucho más llevadera. Porque está demostrado que, por ejemplo, las mujeres en algunos países somos 50% de la gente que tiene un doctorado, pero justo en el postdoc se salen. Y no es solo que mucha gente lo reduce a tener hijos, es también ciertas cosas, ciertas dificultades que nos encontramos en el camino. Y yo creo que eso es importante también tener en cuenta. Pero toda esta parte de que hay trabajo por hacer no es para desmotivar a la gente, todo lo contrario. Si eres latinoamericano, si eres mujer, si eres de una minoría, la ciencia es algo bellísimo y mientras que estés disfrutando, ve por ello y con trabajo se pueden llegar a muchas cosas. Fantástico, pues definitivamente nos quedamos con esas palabras tuyas, Anaís Müller. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta charla. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Sí, muchísimas gracias, Anaís. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación científica por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. De nuevo, por Anaís, Víctor y Jesús, muchísimas gracias. Hasta la próxima. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.